y ya cuando bajamos del mirador y vamos para abajo salimos del banco de niebla y ya vemos la playa y tal, y con el sol, o sea, hay unas vistas espectaculares ahí. Y estaba todo así como reventado, ¿no? Y yo digo, digo, bueno, ¿esto qué hace? ¿Que hace 2 o 3 años que no lo abren o qué? Muy curioso, unos cuantos búnkers antiguos con el agujerito chiquito para sacar la ametralladora. Y me dice, 1400 lex, y yo, es broma, ¿no? Me dice, no, 1400 lex o 10 euros, y yo, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te fías de mí o qué? No entiendo. Si el requisito es traer un PCR y lo tengo, ¿por qué me haces otro? Y ahí en Preveza, pues hasta granizó y todo, que aquí os pongo el vídeo porque es que... Cuando la gente nos pregunta, ¿no? Casi siempre, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis con la educación de los niños y tal? Bueno, pues enseñamos de diferentes maneras, sobre todo Ana. Y claro, ya llegas al súper y está todo en griego, ¿no? Y bueno, yo estudié griego en el instituto, 1 año. Y entonces vamos a ir dándole la vuelta con la sartén y toda una técnica depurada que Esteban ha desarrollado. Sí, porque hemos probado varias, que era un zorro en la carretera, y bueno, como no quería dejarlo ahí y tal, porque estaba justamente en medio, que lo íbamos a reventar y destrozar entre todos, y ahí con el destornillador eléctrico este que tengo ahí en medio de la calle, empecé a hacer. Lo que pasa que hay 2 maderas que son de un asiento, esas 2 maderas son más tiernas y lo puedo hacer, pero las otras 2, y entonces le hice ahí, me curré unos cordones, un doble cordón, y yo... Estás súper orgulloso cada vez que pasamos, mira. Bienvenidos a una bitácora más, semana... Así no se puede. ¿Qué pasa? Que no sabes ni en qué semana estamos. Ay, bueno. Buenos días, feliz año nuevo. Hola. No, Todavía no. Vale. Bitácora semana 222 de nuestra particular vuelta al mundo en familia. La estamos haciendo desde Grecia y fijaos, estamos aquí. Ahí está la mobileta, ahí hay otra camper de unos holandeses y esa es de unos franceses, y estamos aquí en este paraje nosotros solos y lo estamos pasando en grande, la verdad. Vamos al lío. La última bitácora la dejamos en Albania, en Berat. Ahí intentamos vender, no vendimos ni un rosco porque el poder adquisitivo era súper bajo. Intentamos hacer una charla en un colegio, en el instituto delante, tampoco nos miraron así con cara de ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres? O sea, y al final dijeron, no, tú no puedes hacer eso. Y bueno, vale, pues nada. Hacía mal tiempo todavía y empezaban a poner la iluminación de Christmas, de Navidad, sí. Que era inicios de diciembre, yo creo, ¿no? Sí. Porque nos hemos demorado un poco con estas bitácoras, entonces tenemos un poco de lío. Hemos puesto el modo vacaciones en Navidad y hemos dejado ahí un par de semanas que no hemos hecho vídeo, y ahora estamos ahí con un poco de cacao, qué hicimos, dónde lo hicimos y con quién estábamos y todo eso. Hemos hecho una recopilación de lo que hemos ido haciendo. Entonces, después de Berat, nos fuimos hacia Fier, pero no nos chispó mucho, pasamos, dormimos una noche. Después fuimos a Vlore, que tampoco nos chispó, porque hacía mal tiempo, llovía, no había gente, entonces ¿para qué? Y son como grandes ciudades que no tienen mucho carisma y demás. Nos habían dicho varias personas ahí en Albania, Itablore. Que hay mucho turismo. Pero no tenía ni mucho encanto, ni había turismo, ni bueno, llovía. De hecho, es que son playas kilométricas en las que solo hay hoteles, y ahora en invierno está prácticamente todo cerrado. Entonces, bueno, comimos allí y seguimos. Y seguimos camino hasta Okirum, y ahí esa noche nos hizo una tempesta, una tormenta guay. Interesante, ¿no? Sí, se movía todo, llovió mucho, habían truenos, y fuimos a visitar una laguna muy chula que había al lado al día siguiente, que ya no llovía tanto. Además era un sitio muy chulo porque estaba todo rodeado de montañas, ¿no? Y la verdad que era muy bonito, hacía así como una bahía y había unas montañas muy peculiares. Yendo de Oricum a Dermi, vamos por una carretera así, serpenteante, que hay unas vistas impresionantes, que coincide con una niebla espectacular. Se va poniendo ahí la niebla, y paramos en un mirador. Que no se veía nada, no se porque veía había nada. Nos ponemos eso, vemos ahí unas fotos y tal, súper chulas, y una pasada. Y ya cuando bajamos del mirador y vamos para abajo, salimos del banco de niebla y ya vemos la playa y tal, y con el sol, o sea, hay unas vistas espectaculares ahí. Se fundía el
en ese punto, ¿no? El cielo con el mar, y era una pasada. Era muy bonito. Después ahí nos fuimos a Dermi, que no había ni el Tato tampoco, no había nadie. Bueno, es que en la costa no hay nunca nadie ahora en invierno. Es que Montenegro y Albania ha hecho muy mal tiempo, ha estado como, y al principio ahora explicaremos de Grecia, lloviendo como 4 semanas seguidas, ya lo hemos explicado en otras bitácoras, y no había casi nadie, estaba lloviendo y bueno, hemos pasado así un poco ligeros. No, y además en Dermi había habido una tormenta, estaba todo medio destrozado. Es que fuimos a pasear como siempre, ¿no? Así un ratito con los niños por la playa y tal, y estaba todo así como reventado, ¿no? Y yo digo, dejado. Y digo, bueno, ¿esto qué hace? ¿Que hace 2 o 3 años que no lo abren o qué? Y entonces hablamos ahí con unos curreles que habían por ahí y dijeron, no, es que el otro día hizo un viento que lo destrozó todo. Pues claro, cosas muy chulas ahí, caras, toldos y tal, estaba todo medio derruido y digo, parece que no, este verano no habían abierto, ¿no? Pero no, dice, sí, hubo mucha gente y hace una semana así hubo bueno, quizá la noche que estuvimos nosotros en Oricum, que hizo esa tormenta. Sí, puede ser también. Puede ser, porque cuando llegamos estaba todo, pero destrozado. Pero bueno, estaba guay. Y también allí vimos búnkers, ¿te acuerdas? Que habían esos búnkers por la pared. Muy curioso, unos cuantos búnkers antiguos con el agujerito chiquito para sacar la ametralladora, así tipo desembarco Normandía. Estaban al lado de la playa está aquí, estaban como a 10 metros. Unos búnkers pequeñitos como para disparar al primero. Al primero que saliese ahí por la playa. Bueno, y como había tanto ambiente, pues decidimos seguir camino, porque ¿para qué nos íbamos a parar? Íbamos camino a Porto Palermo, que es un lugar muy curioso que os enseñaremos donde pasamos la noche, y en el camino paramos a llenar agua. ¿Y qué había ahí, Esteban? ¿Dónde? En esa fuente. Ah, sí. Paramos a llenar agua y la fuente estaba al lado de un restaurante y miro así y es que estaba el restaurante, el edificio, encima de una cascada de agua. Súper chulo, ¿no? Veías ahí y dices, estoy escuchando agua y claro, habían hecho la fuente al lado y veo y miro así y se veía todo el agua y el edificio lo habían construido ahí, unos pilares encima. Súper chulo. Está empezando a llover. Sí. Después de llenar agua y demás nos fuimos a Porto Palermo, una zona muy curiosa porque hay un cachito de tierra y una isla donde había una fortaleza que había sido del ejército. Y bueno, y dormimos ahí en ese trocito de lengua de tierra. Y yo la verdad que... Unos dormimos más que otros, ¿no? No sé si Ana dormido mucho porque en esos sitios ahí donde hay mucho viento o estamos muy cerca del agua y tal, no, porque estaba viendo tormentas, entonces a mí me daba cosa que las olas pasaban por encima, ¿sabes? Porque es que estábamos en ¿qué? Sí, 3 metros. Era como de una tierra. lengua, ¿no? Así, ahí está la costa y entonces hace un trocito pequeñito y ahí la islita, ¿no? Está conectado por un trocito muy pequeño. El trocito debe hacer como, no sé, 10 metros de ancho, entonces es muy fácil creo que no tanto. Que si hay oleaje y tal pase de un lado a otro, ¿no? Se ve ahí todas las cosas en el suelo, las palmeras y todo lo que arrastra el agua y claro, ahora dice, joder, a ver si nos vamos a levantar y está ahí estamos ahí inundados de agua y tal, ¿no? Yo duermo bastante bien, tranquilo. Sí, él duerme tranquilo. Preguntamos a los pescadores que habían ahí, oye, ¿hay algún problema? Y dice, no, hace poco se inundó, pero bueno, ahora no esperamos que se inunde ahora. Entonces, bueno, pues vale. Y con relámpagos y lloviendo, y yo, bueno, vale, pues da igual, que sea lo que tenga que ser. Y no pasó nada. Al día siguiente fuimos a visitar un poquito la fortaleza por fuera y chao. Y seguimos camino y llegamos a Sarandé, donde otro de esos lugares que te dicen id, que es súper bonito, que no sé qué. Nos toca movernos con el asiento y eso, porque está lloviendo y no podemos seguir ahí. Te pichas una caca de... Bueno, ya nos hemos hecho el relocation. Aquí está guapo también, ¿no? Con el árbol y eso, se ve chulo, ¿no? Sí, además no estamos a contraluz. Pues eso, que llegamos a Sarandé y ni fu ni fa tampoco, ¿no? Como siempre nos dicen, id aquí, que no sé qué, y bueno, no podíamos aparcar con la furgo, la policía nos dijo que no había lugar, tal. Estaba en obras. Y Sarandé es el último pueblo, última pequeña ciudad antes de pasar a Grecia, por la costa. Entonces estaba en obras, no se podía aparcar mucho con la autocaravana, hacía mal tiempo, no había mucha gente, entonces, bueno, estuvimos un día también, fuimos al súper y eso y seguimos caminando. Y bueno, nos fuimos para Grecia por una carretera, yo no sé si era secundaria, cuartaria o de quinta
Es la carretera, a ver si lo puedo poner ahora, que va desde Sarandé por la costa, al final de Albania, que cruza una pequeña frontera que hay allí. Siempre buscamos pequeñas fronteras para cruzar, es más fácil. Y pasamos por ahí, que había una chiquita, y ya llegamos a Igoumenitsa, es el primer pueblo, digamos así, ciudad de Grecia, ¿no? Antes de llegar a la frontera... De repente nos encontramos un río y, bueno, una plataforma de esas que te cruzan, ¿no? Que ya nos ha pasado alguna vez. Al estilo Latinoamérica, ¿no? Sí, eso hicimos una de esas en Belice. En Belice, cuando estuvimos con los menonitas, allí también había... Ahí nos costó porque hacía una rampa así para abajo y me tocó la parte de atrás, pero bueno, es una balsa. Allí era de madera, por eso. Aquí era de bidones y no sé qué. Bueno, total, que subimos y bueno, pues pensamos. Claro, además pensad que como ya íbamos camino de Grecia, nos habíamos gastado todos los leks que teníamos y no teníamos euros tampoco, o sea, no llevábamos pasta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Total, que pensaba, bueno, igual costará 2-3 euros, que es lo que igual llevaríamos en leks. Sí, porque Albania es muy barato. Entonces, Albania claro, es todo muy barato y no había puente, o sea, que era sí o sí pasar por ahí. Sí. Que nos cruzan y cuando estamos cruzando me dice el chico que tienes que pagar y yo, vale, sí, ¿cuánto es? Y me dice 1.400 leks y yo, es broma, ¿no? Me dice, no, 1.400 leks o 10 euros. Y yo, perdona, 10 euros además, por cruzar esto. 1.400 leks son más, son como 12 euros. Y sí, vemos el letrero que ponía el precio cuando ya has cruzado. ¿Pero cuánto era? ¿50 metros que cruzamos? Era nada, bueno, ya lo verán en el vídeo. Sí. Y total, que cojo el monedero y le digo, mira, es que solo tengo 400 leks. Lo que nos queda, que ya vamos a cruzar. Nos vamos para Grecia, no tenemos euros porque ya los vamos a sacar allí. Me quedan 400 leks. Digo, yo no sabía esto, ¿no? Digo, y me parece muy caro. Y él, bueno, no sé qué, dice, bueno, espérate, ¿no? Se va, lo habla con, no sé si era su padre, un señor mayor, y le explica, y el hombre dice, nos mira así como, joder, y dice, sí, bueno, pues pasad, deben estar haciendo de oro, ¿sabes? Porque 10 euros por un trayecto de, ¿qué? Un minuto, que son, no llega, yo qué sé, 30 metros, 40 metros. No, alucinante. No sé. También porque éramos caravana, los coches pagaban 5. 5 euros. Bueno, que también es mucho. 5 euros. ¿No? O sea y menos mal que nos lo pidieron después, y si nos lo hubiesen pedido antes y no tenemos, a lo mejor nos hubieran dicho, no podéis cruzar. ¿Sabes? Claro, no hay ningún cajero ahí, no hay nada, es que no hay nada. Estás en mitad de 2 lagos y es un cuello de botella, es un agujero de rata, que ahí dice, lo pagas o tienes que dar un voltio de kilómetros que no veas. Entonces nos lo pidieron ahí cuando estábamos ya justo encima, que ya estábamos pasando y ya no había marcha atrás. Digo, mira, es lo que tenemos, ¿sabes? No hay más. Entonces, te enseñé el monedero, dije, mira, es que es lo único que tengo, vamos para Grecia, te gusta bien, ¿no? Si no también, porque es que no tengo. Realmente no teníamos, o sea, y bueno, al final dijeron, bueno, vale, entonces le dimos los 400 leks y fuera. O sea que bueno, así, ¿no? Llegamos a la aduana con toda la documentación. Para cruzar a Grecia. Para cruzar a Grecia. Y allí ya habíamos leído que te hacen PCRs aleatorios, ¿no? Pues sí, nos hicieron un PCR. Bueno, pesar de llevar la documentación. Habíamos leído que hacían aleatorios, pero ahí en esa aduana pues dice, no, aquí se la hacemos a todo el mundo. A todo el mundo. Que viene de Albania. Pero de esas cosas tan curiosas y que tienen tanto sentido de hoy en día, dice, ¿tienes PCR? Dice, vale, igualmente tenemos que haceros otro. Y dices, bueno, pero si tengo el mío, ¿y para qué me tienes que hacer otro? Dice, no, es que se lo hacemos a todo el mundo. Y después pienso y digo, pero vamos a ver, he perdido tiempo en hacer el booking en una ciudad, tenemos que ir al día siguiente, hora, tienes que pagar, tienes que ir, tienes que perder tiempo, te tienen que dar los resultados para que después me tengas que hacer otro. Creo que no tiene sentido que si lleves el tuyo te tengan que hacer otro, ¿no? Dice, no, aquí le hacemos a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te fías de mí o qué? No entiendo. Si el requisito es traer un PCR y lo tengo, ¿por qué me haces otro? Que se lo hacen a todo el mundo, incluso con vacunación, ¿eh? Se lo hacen a todo el mundo. Pues nada, que hicimos el PCR, evidentemente salió negativo y seguimos, llegamos a Igoumenitsa. Bueno, una de esas pequeñas ciudades que tampoco tiene mucho, es que no tiene ni pena ni gloria, ¿no? Pasas. Entonces lo que hicimos ahí es ir a buscar el tema de la tarjeta, porque ya se nos acababan los datos en Albania, eran increíbles. Contratamos 200 gigas por 10 euros 2 semanas, lo cual impresionante. Quería hacer un vídeo de eso, pero al final no, con el mal tiempo que hacía no tuve la oportunidad. Pero es que después había otra oferta que eran 15 euros, 500 gigas, o sea, medio tera por un mes. Lo cual es casi infinito, porque es que ni que estés todo el día viendo Netflix enganchado ahí con los ojos con palillos, te vas a fundir 500 gigas. Y estaba muy bien. Total, que pasamos a Grecia y ahí la misión en Igoumenitsa era buscar el tema de
de la tarjeta. Y aquí es carísimo de pelotas, vamos. ¿Qué nos dijeron ahí? La primera oferta ahí, la primera oferta que nos era dijeron, como 20 euros, 8 20 gigas euros, o algo así. 9 gigas. 8 o 9 gigas. 8 o así, 9 gigas, venga. 20 euros. 20 era euracos. como, ¿qué me estás Pero contando? sí, 8 gigas, vamos, ni que... Y luego eran como 30 y pico 12 gigas o 15 gigas, o sea, muy muy caro. Eso en Vodafone. Y luego en Wind, 10 euros, 10 gigas. Lo que pasa que no la tenían disponible en ese momento. Preguntas en las mismas empresas, en diferentes poblaciones, Ciudades, y te dan distintas respuestas. y es que no nos han dado la misma oferta en ninguna. ninguno. Y hemos preguntado como en 5 ciudades y cada uno nos da la oferta que le sale de las pelotis. Sí, porque el de 10 gigas al final lo cogimos después en otra ciudad, pero en la ciudad de antes, en Preveza, nos dijeron que no, que la teníamos que pedir online, que teníamos que tener una dirección griega para que nos mandaran la SIM y que luego teníamos que ir a la tienda a activarla. Y era como, ¿qué me estás contando? Si el otro me decía que eran 10 euros de gigas, pero que no tenía SIMs en ese Súper momento. complicado, vamos. ¿No? Y total, que en el otro pueblo siguiente que fuimos, sí que ya directamente compramos la de 10. Sí, sin porque ningún viendo el problema. percal te dicen, bueno, tanto, bueno, vale, pues dámelo, ya está. Pero bueno, en fin, que nos quedamos sin teléfono y ya seguimos a Preveza. En Preveza ya estuvimos unos cuantos días. Sí, porque era todavía una seguía ciudad el mal muy mona. tiempo, todavía Sí. seguía en la racha de como 4 semanas. Partimos de Montenegro, que llovía, estuvimos en Albania lloviendo casi todo el tiempo, con vendaval y todo, y entramos en Grecia y la primera semana todavía también lloviendo. Estábamos ya bastante desesperados. Hicimos como 3 bitácoras lloviendo, vamos. Y ahora está lloviendo otra vez, o sea... Ahora hace sol y llueve. Ahora estamos en un Pero bueno, intermedio. hemos estado unos cuantos días muy muy bien. Y ahí en Sí. Preveza pues hasta granizó y todo, que aquí os pongo el vídeo porque es que dices, no puede ser, peor todavía, ¿sabes? Granizo, Está lloviendo y tal, granizo. y empieza clic, 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 clic. Que os preguntaréis que por qué nos importa que granice. Pues nos importa porque nos puede romper el panel solar, básicamente, ¿no? Sí, además lo instalé en Croacia hace poco. Un O panel sea, que es solar nuevo, entonces. y cayó una de granizo que estábamos ahí ¿Qué dentro, piensas? a ver Ma, qué por pasa. favor, que no se me rompa el panel, ¿no? Pero bueno, no pasó. Ya están preparados para eso, ¿no? Pero es que realmente, pero Sí, bueno, sí. no le pasó nada, la verdad. Y bueno, pero igual iba saliendo el sol y sa, hicimos ya nuestro cartel en griego, ya tenemos nuestro cartel de venta en griego, ahí con el alfabeto. Ese cartel de venta que vamos ahí ¿No? adaptando a cada idioma del país, ¿no? Y ratitos que hacía sol, que no llovía, poníamos las artesanías. Llovía, las guardábamos. Y así Las llegué a estuvimos. poner como 6 o 7 veces en un día. Sí, Venga, estuvimos para también. Para adentro, para afuera. Vimos a unos pescadores con unas cañas muy peculiares Sí, que no habíamos algo visto muy peculiar, nunca. unas cañas muy muy largas, que ahora lo veis, que no llevan carrete. Yo digo, pero a ver, vamos a ver esto cómo funciona. ¿Y para qué tienes una caña tan larga? Y la desmontas así por trozos y hará como, no sé, hará como 5 metros la caña esa. Son muy largas, sí. Y es que, bueno, la técnica de pescar esa con los peces esos que me explicó, pero no sé qué peces son, los típicos, pues es que tiras la caña y entonces baja ahí. Donde baja el anzuelo tiene que ser así. Entonces tiran para arriba y ya está. No es que la tiran muy lejos y van arrastrando o lo que sea, sino que la tiran aquí a eso, 4 o 5 metros y baja el hilo y tiran cuando eso y ya está. Y ese es el rollo. Pero unas cañas exageradamente grandes. Y también, como hacía bastante mal tiempo, pues aprovechamos para hacer un poco de estudio tradicional con los niños. No, pues como hacer letras y más escribir y números y cosas así, ¿no? Que cuando hace buen tiempo, pues hacemos más cosas Esta parte de del la vídeo experiencia, ¿no? la pongo, ¿no? Porque lo hacemos a veces, ¿no? La pongo para que cuando la gente nos pregunta, ¿no? Casi siempre, ¿y cómo lo hacéis con la educación de los niños y tal? Bueno, pues enseñamos de diferentes maneras, sobre todo Ana, la jefa es pedagoga, ¿no? Entonces la gente dice, ah, bueno, pues si es pedagoga ya Sí, está. bueno. Bueno, en Pero casa soy de una herrero, pedagoga cuchara un poco de palo, ¿no? alternativa, Pero sí. bueno, somos bastante alternativos en ese aspecto, entonces, bueno, les enseñamos pero de diferente manera. Y también hacemos esos cuadernos para que la gente lo vea y lo sepa, que bueno, que hacemos cosas Les hago un yo poco normales. los ejercicios, realmente, muchas veces. Sí, Ana les Lo que hace les gusta. ejercicios alternativos. Pero nosotros hacemos mucho aprendizaje en el día a día. Lo que vamos visitando, de ahí la tiramos del hilo experiencia y aprendemos de los lugares y los sitios y demás. Después de estar unos días allí en Preveza,
y pasamos por el túnel sumergido. Que nosotros súper emocionados, ¡guau! Pasaremos por un túnel debajo del agua, ¡guau! ¿No? Porque teníamos que cruzar como a una isla, pero claro, no te enteras, porque entras desde el suelo, bajas como para abajo un túnel, pero tú no ves agua y cuando sales... ¿Qué querías? ¿Un tubo transparente que ver el No el sé, mar, pero bueno, que sabíamos que estábamos debajo del agua, pero que vaya que... Se mete para abajo, ¿no? Es como si fueses por debajo de una ciudad, ¿no? Pero bueno, es por debajo del agua. La verdad que es curioso porque ves que la isla está al otro lado y en vez de haber puente dices, ¿y dónde está el puente? Yo buscaba el puente para cruzar y digo, pues si no hay puente, ¿habrá ferry? ¿No? Tampoco veo ferry, tampoco veo barcos y eso. Y claro, por ahí pone que hay un túnel por debajo del agua. Digo, joder. Y sí, no había nada ahí y vas y ni te enteras, porque vamos, es como dos carriles así que van para abajo, pasa, sube y ya estás en otro lado. Te enteras porque tienes que pagar. Pues sí, a la llegada, sí. A la llegada pagas 7,50. Sí, claro. 7,50 era, ¿no? Sí, que eran menos de 4 kilómetros. Porque tenemos doble rueda detrás y los que tenemos doble rueda pues pagamos más. Se nos sube mucho, todos los peajes nos suben mucho, pero bueno. Total, que claro, ahí también ya hicimos nuestra primera compra en el súper y claro, ya llegas al súper y está todo en griego, ¿no? Y bueno, yo estudié griego en el instituto un año y más o menos puedo leer las letras, ¿no? Que son un lío, ¿no? Porque es otro alfabeto, ¿no? Es el alfa, beta, gamma, delta, kappa, lambda. Ahí puedes leer, pero igual tampoco no entiendes mucho. Pero lo curioso de estos países de aquí, aún en Grecia, ¿no? Como curiosidades y peculiaridades del viaje, ¿no? Que llevamos desde, no sé, ya no me acuerdo, desde Eslovenia me parece que no están las cosas ni en inglés, están en las lenguas de por aquí. O sea, en esloveno, en croata, en bosnio, en montenegrino, en albano, todos estos, en macedonio, en checo. Pero ves ahí 15 idiomas, pero no está en inglés. Y entonces, claro, a la hora de preparar algo que necesitas medidas y tal, si hay números, pues sí que te enteras que dices, bueno, 200 deben ser más o menos el agua o esto o lo otro. Pero claro, hay cosas que las coges y dices, esto no sé ni qué es ni cómo prepararlo. Entonces, claro, entonces o conoces a alguien que te explica cómo hacerlo o la verdad que es como un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ahí hicimos nuestras pizzas en sartén porque nosotros no tenemos horno. Entonces las pizzas en Greta, en el vehículo americano que estuvimos viajando 3 años por América, ahí teníamos horno y le dábamos bastante uso. Hacíamos pizzas, hacíamos cosas al horno, pan, galletas. De todo. Pero aquí en la mobileta pues es chiquita y no tenemos horno y eso sí que lo echamos a faltar un poco, ¿no? Pero mientras las pizzas pues lo que hacemos es las compramos las congeladas, ¿no? Las dejamos un rato para que se descongelen, que en este caso las descongelé con la calefacción. Las puse encima de unas bambas ahí delante de la calefacción y se descongeló un poco, pues las compramos ahí que ya era casi la hora de cenar y no se descongelaban. Entonces dijimos, bueno, a ver qué hacemos. La descongelamos ahí rápido con el heating, con la calefacción y las metimos ahí en la sartén. Y entonces vamos ahí dándole la vuelta con la sartén y toda demás, una técnica depurada que Esteban ha desarrollado. Sí, porque hemos probado varias cosas, se nos chamuscaban por abajo, no se hacía por arriba y al final ahora pues lo hago así. Ya vamos cambiando la sartén y se va haciendo a poco. Pero quedan bastante bien. También ahí nos quedamos sin gas y para nuestra sorpresa cargamos gas a la primera. Sí, porque el tema del gas es cada mes y medio tenemos que cargar y es una aventura, porque claro, si por ley que tenemos la bombona, como ya he explicado a veces, no tenemos la manguera, ¿no? Porque entonces eso me limita. Cuando vayamos a países así más humildes, pues con la manguera te limita. Tienes que sacar la bombona y que te la rellenen. Entonces, en muchos sitios así medio legales como estamos, te dicen, no, la bombona no te la puedo rellenar, te la tendría que cambiar. Pero entonces tienes que deshacerte de esa y tienes que coger una bombona local, ¿no? Entonces tenemos que ir al sitio donde rellenan las bombonas y tal, buscar, preguntar y eso. Y bueno, para nuestra sorpresa ahí en un pueblo chiquito en Nazpactos, antes de cruzar con el ferry grande, que ahora explicaremos, pues ahí, oye, ¿dónde se puede rellenar? Ah, pues mira, no, aquí no, pero vas ahí y ahí rellenan. Y nada, fuimos a la primera, tráela. No tuvimos ni que esperar, venga, te la relleno. Además nos costó 16 euros, lo cual está muy bien, porque normalmente te clavan unos 25 por aquí, por estas zonas. Y perfecto. Y bueno, eso sí, tuvimos que subir hasta arriba de una montaña, casi. Sí, eso sí, un poquillo para arriba. Y en la carretera... Y yendo para allá... digo, mira, un perro muerto, ¿no? Como hemos visto muchas veces, pero no, era un zorro.
un zorro en la carretera y bueno, como no quería dejarlo ahí y tal, porque estaba justamente en medio, que lo íbamos a reventar y destrozar entre todos, porque esos bichos que está ahí en medio y que al cabo de un rato no le queda ni la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, me puse ahí un trapo y lo agarré y lo puse ahí en la cuneta, y cuando lo estaba arrastrando, pues digo, anda, mira, si no es un perro, es un zorro. Qué curioso. Pues eso, estábamos en Nafpactos porque nosotros queríamos cruzar a Patrás, pero sorpresa, y había huelga de ferries. Entonces resulta que para cruzar a Patrás no es como que cruzas a otro lado, hay un puente. Digamos que ese puente es muy, muy grande y conecta. Ahí empieza el Peloponeso, donde estamos ahora. Entonces el Peloponeso es como una gran isla, digamos, por un lado, se conecta por la otra, pero en esta no conecta, ¿no? Entonces hay un gran puente, ahora lo veréis, y antes nos dijeron unos ingleses que siempre había valido 30 euros cruzarlo por arriba, los vehículos como nuestros. Bueno, preguntamos y tal, y al final estoy hablando con un chico de ahí, de las autopistas, y me dijo, era así, pero ahora vale 20 euros, lo bajaron. Lo que pasa que el ferry, digamos el barco, que hay unos cuantos, hay 4 o 5 que van para arriba y para abajo cada 20 minutos, te cuesta 11 euros. Entonces, bueno, pues iremos con el ferry, que nos cuesta más barato. Y también es una experiencia. Sí, es la experiencia, ¿no? Al final un puente es un puente, pero... Sí. ¿no? Subir en el ferry, pues siempre a los niños les mola más, sí. Y es otra aventura. Y bueno, estaba ahí el chico de ahí de las autopistas, que estuvimos hablando un ratillo muy bien, nos dijo, podéis ir aquí a Nafpactos, que es muy bonito. Pero bueno, vale, pues como estaban en huelga y todavía estarían 2 días más, pues vamos a Nafpactos, intentamos vender que es fin de semana, estamos por ahí y tal. Y bien, estuvimos ahí, conocimos a gente, nos compraron un poco de artesanías y el pueblo súper chulo, que ahora os muestro ahí porque tenía toda la iluminación de Navidad y con mucho encanto. Además visitamos el castillo, que arriba había un castillo muy chulo. Tenían un puerto amurallado que no lo habíamos visto antes en ningún lugar, entonces había como un pequeño puerto y había unas murallas medievales así muy bonito. Bueno, es un Dubrovnik también estaba. A mí me gustó mucho porque era muy era como todo muy pequeñito y muy acogedor. Empezamos a tener contacto con las naranjas y mandarinas de aquí, que es zona de cultivo, y están espectaculares. Y hay mandarinos y naranjos por todos lados y vas cogiendo así, vas por ahí y vas agarrando y los niños se vuelven locos. Y esperar lo de la huelga y demás, pues también aprovechamos para hacer unos agujeros. Sí, porque cambiamos los cojines ahí en Montenegro, en la otra bitácora me parece que lo explicamos, y los cojines estos son muy grandes. Entonces lo típico, ¿no? Que si la madera de abajo no respira, pues si yo miraba así y claro, se humedece. Están como húmedos, sí. ¿no? Y eso coger hongos, como no hagamos algo, hongos, y además no es bueno para la salud, ¿no? Entonces me lié ahí con el destornillador eléctrico este que tengo ahí en medio de la calle, empecé a hacer. Lo que pasa es que hay 2 maderas que son de un asiento, esas 2 maderas son más tiernas y lo puedo hacer, pero las otras 2 no tiene bastante fuerza, así que tengo que esperar a ver si conocemos a alguien, en casa de alguien que tenga un de esto de 220, entonces poder hacerlo. Y también aprovechamos que nos estaba entrando agua por el cristal de delante y aprovechaste para siliconarlo todo. Sí, porque también no sé por dónde nos entraba. Bueno, es que es un mobileta, tiene 40 años, tiene sus cosillas, evidentemente, ¿no? Que está bastante bien para tener esa edad, pero bueno. Entonces, cuando llueve y tal, tenemos ahí unos trapos delante, ¿no? Y bueno, se ponen ahí... Era muy exagerado el agua que nos entraba. Sí. Pero no hay un agujero ahí, ni está oxidado así mucho, sino que no sé por dónde. Un día me fijé y habían 2 hilitos, pero bueno, a poco, si llueve toda la noche, pues debe ir entrando y al final de esto. Y compré una silicona de estas, así que me costó 10 euracos la silicona, ¿sabes? De estas buenas, de poliuretano, negra también, y entonces le hice ahí, me curré unos cordones, un doble cordón, y yo... Está súper orgulloso, cada vez que pasamos me dice, mira, ¿ves que viene? Qué bien ha quedado. Es que quede bien está bien, porque es que si no tienes que estar rehaciendo las cosas y tal, y en movimiento es un coñazo, es difícil y es muy cansado. Entonces prefiero hacerlo bien una vez y tal, y que quede bien y ya te olvidas. Porque es lo que tiene, que las caravanas, nosotros somos conscientes de que son para vacaciones y fines de semana, pero cuando tú vives en una autocaravana, pues claro, tienes que hacer muchas cosas de mantenimiento. No, porque no están hechas para este trote diario, para vivir. Y la nuestra, para ser antigua, es bastante robusta. La verdad que está muy pero bien. Pero entramos en muchas que son nuevas y son bastante de juguete. Se les descuelgan cosas, les dejan de funcionar las partes electrónicas. Hemos hablado con muchos mucha gente que tiene problemas, les deja de funcionar la batería, les deja de ir un panel. Dices, ay, madre mucha mía. Electrónica, mucha cosa eléctrica, así, la luz y todo eso, y eso falla bastante. Y no sé, nos explican unas cosas que dices, joder, pues para 50 o 60 mil euros que vale el vehículo,
pueblo no debería fallar tantas cosas, la verdad. Pues nada, aquí lo dejamos, ¿no? Bueno, os dejamos desde aquí, desde... Paralia Astros, que quiere decir Astros by the beach, ¿no? Que cuando tú ves Paralio o Paralia delante de un pueblo, quiere decir que es en la playa. Sí. Porque está Astros, que está en el interior, y aquí está Paralia Astros. Como en Francia decían Sur-Mer, Sur-Mer. ¿no? Bueno, no sé y qué en es España Sur-Mer. decimos de mar. De mar, es lo mismo, pues aquí Paralia. Paralia. En la próxima bitácora os explicamos estos días que estamos pasando, que hemos conocido un montón, estamos en una caravana gitana. No, de viajeros, todavía no es esta, es que vamos ahí. Estamos unos cuantos, como 6 o 7 campers y autocaravanas y nos lo estamos pasando espectacular por aquí. Pero bueno, eso será en la otra bitácora. En la otra. Así, bueno, en la siguiente. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos por el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que son mal. Se nos están hundiendo los asientos aquí en la arena. A ver, ahora céntrate, por favor. Ay, vale. Perdón. Bienvenidos a una bitácora más. Sí. Semana... Así no se puede. ¿Qué pasa? Que no sabes ni en qué semana estamos. Joder, es que en esta vida, ¿sabes? No sé ni qué día estamos. Semana... Es que tampoco importa. No mucho. Estamos un mes más tarde. Bueno, bitácora... Vamos otra vez. Bitácora, semana 222 de nuestra vuelta al mundo particular. Como el año. Sí, año 2. Ay, por favor, vale, va. No puedo, es que me ha entrado la risa tonta. A ver. Y fuimos a visitar una laguna muy chula que había al lado al día siguiente, que ya no llovía tanto. ¿Cuál? La de Oricum. Ah, sí, la laguna de Oricum. La laguna de Oricum. Después de estar unos días allí en Preveza, nos fuimos hasta... ¿Hasta dónde íbamos? Queríamos ir hacia para atrás, ¿sí? A ver qué tocaba. Y pasamos por el túnel sumergido. Bueno, os dejamos desde aquí, desde... Esto es en la otra bitácora, ¿no? Sí. Vale. La taza. Yo tengo aquí la taza, pero esta es en la otra bitácora. Estamos en Astros.